Buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a arrancar con el 14º encuentro conversatorio de homenaje de este año, 2020. Vamos a comentar brevemente lo que es el ciclo. El ciclo viene desde hace años con el club, ¿sí? Con la Fundación Club de la Libertad, y todos los sábados en este rango horario hacemos estos homenajes a pensadores liberales, ¿sí? Y homenajeamos sus ideas en la fecha cercana a su natalicio. Para comenzar, vamos a presentar un video, ¿sí? El día de hoy tenemos el homenaje que convoca, hoy es 9 de mayo del 2020, y vamos a estar hablando de David Hume, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer es presentar un videíto. El hombre es la única fundamentación sólida de todas las demás. Es claro que la única fundamentación sólida que podemos dar a esa misma ciencia deberá estar en la experiencia y la observación. David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, Introducción. David Hume nace en Edimburgo el 26 de abril de 1711 y corresponde a lo que se llama la Ilustración escocesa, y es asimismo considerado el último de los grandes filósofos empiristas británicos, siendo los predecesores John Locke y George Berkeley. En él se conjuga esta tradición empirista y un retorno al pirronismo o al escepticismo pirrónico, solo que en el caso de Hume no es una posición escéptica, sino un empleo de herramientas pirrónicas para radicalizar el proyecto empirista. Al mismo tiempo, Hume es un autor que hace entrar las ideas de la Ilustración en el mundo británico, escocés en primer lugar, viaja al continente, y en el continente es aclamado porque él es uno de los primeros críticos de la idea de religión natural. David Hume nació en Escocia, en el seno de una familia vinculada con la nobleza, aunque con no demasiada fortuna. Huérfano de padre desde los 2 años, se crió con su madre, su hermana y su hermano mayor. Según la usanza tradicional, fue el hermano mayor quien heredó las tierras familiares. El joven David fue destinado tempranamente a la carrera judicial. La familia convencida de que él tal vez podía estudiar, leyes, se le había propuesto estudiar abogacía, y él tenía gran fervor por todo lo que eran los problemas más que nada filosóficos. Él mismo reconoce que en la infancia no le interesaba absolutamente ningún otro tema que no fuese su pasión literaria. Comienza a leer a Virgilio, a Cicerón, a los grandes autores clásicos, y entonces de alguna manera dice: mientras toda mi familia cree que yo estudio abogacía o leo autores relacionados con el derecho, mi gran pasión son los autores filosóficos, ¿no? Es un poco el contexto en el cual Hume comienza su vida académica. Hume no era suficientemente rico para dedicarse a la filosofía o a las letras. Por eso, obtuvo su habilitación en abogacía y a partir de 1732 ejerció la profesión en Bristol. Unos meses después, víctima de agotamiento físico y nervioso, marchó a Francia, decidido a vivir de su pluma. Se instaló en la ciudad de La Flèche, la misma en la cual había un antiguo Bien, vamos a mostrar todo el video. Después, si quieren, puedo compartir el link. Este era un videito corto. Así que bueno, como estaban viendo un poco quién era David Hume, ¿sí? Él nació en 1711, murió en 1776.
dejando para la posteridad, dice, añado el resto, epitafio. Ok. Hume, dice, es uno de las mejores expresiones del liberalismo clásico, ya que es un individuo que está intentando conocer la realidad tal cual es. Es quizás el más grande pensador de la escuela escocesa del siglo XVIII. Quizá Adam Smith sea más importante, pero Smith está en el área de la moral, con su teoría de los sentimientos morales, o el área de la economía. Pero Hume fue mucho más amplio en su pensamiento de lo que fue Smith. David Hume es el enlace entre los pensadores de la tradición clásica y los pensadores evolucionistas de la actualidad. El pensamiento de Hume es sumamente fecundo, es decir, es un pensamiento que genera preguntas y con ello nuevo conocimiento. Esta es una de las partes más interesantes de Hume. De alguna manera sus pensamientos condensan lo que es el liberalismo como proceso abierto a incorporar nuevos conocimientos. De hecho, Hume no acepta respuestas, él hace preguntas. Vean la clara diferencia que hay. Esto es muy importante si es que queremos avanzar en las ciencias. David Hume es una persona escéptica, no acepta ningún dogma, básicamente trata de entender la realidad tal como es, plantea una visión naturalista. El escepticismo y el naturalismo de alguna manera han sido un almacigo de preguntas e intentos de respuesta que de a poco han avanzado en el conocimiento humano. Si nosotros nos hubiéramos quedado aceptando las respuestas que había dado Platón, Aristóteles, Santo Tomás o Descartes, estaríamos todavía en esos siglos. Es decir, gracias a que se preguntaba y se discutía y no se aceptaban las verdades como absolutas, sino que se las ponía a refutar, se las criticaba, es que hemos podido avanzar, ¿sí? De hecho, el avance científico, tecnológico, han sido resultados de refutar a los pensadores antiguos, de no quedarse con las respuestas que ya teníamos, y básicamente se fue desarrollando lo que ahora llamamos el método científico. Bien, esta fue una breve introducción de quién era David Hume. Ahora quiero primero me presento, creo que no lo había hecho, mi nombre es Francisco Pacián. Ahora vamos a ver quiénes son los disertantes, por ahí algunos ya lo conocen. Uno de ellos es Pablo Benítez, es miembro del Partido Libertario en Chaco, integrante de la Fundación Libres para Elegir, columnista en temas económicos y políticos de Radio Génesis. También está Maximiliano Vidal, estudiante de programación, miembro del equipo de líderes del club, coordinador de Estudiantes por la Libertad, integra la Asamblea del Partido Liberal. Y después también está uno de los directivos de la Fundación Club de la Libertad, José Edgardo Carvalho Zabula. Es abogado y, bueno, como mencioné, director del Club de la Libertad. Así que esto es un mensaje para los oradores. Les recuerdo que tienen 15 minutos para hacer su exposición. Y también les agradezco el tiempo, la dedicación que han invertido para poder estar hoy acá y poder iniciar este conversatorio. Y para los participantes les recuerdo que pueden poner acá al finalizar las charlas, pueden levantar la mano acá en Zoom, o de última escriban sus mensajes en el chat. Así que, de acuerdo al orden de aparición que tengo acá, arrancamos con Pablo. Bueno, David Hume, sí, lo que yo es uno de los principales exponentes de la escuela escocesa, junto a Adam Ferguson, a Adam Smith, y también es uno de los principales, digamos, que más influyeron en el liberalismo económico, entre otras cuestiones. También en lo que va a tener con el empirismo, en contraposición con el racionalismo, y también sobre lo que tienen distintas virtudes del proceso que se conoce como iluminación, ¿no es cierto?, que va a tener un principal auge a mediados del siglo XVIII. Bueno, es un autor de tamaña importancia que van a hacer en Escocia, junto con Adam Smith, y van a ser en Edimburgo, y va a ser hijo de comerciantes, y no es poca cosa, al igual que Adam Smith, de una pequeña burguesía,
no es poca cosa esto, que nazca, para los que conocen la historia de Escocia, que nazca en el sur de Inglaterra porque en contraposición con otras partes, esa parte de Escocia es la que va a tener mayor desarrollo industrial. Y estos autores, en materia de desarrollo de ideas, van a ver, ya al ser, digamos, una familia de aristocráticos burgueses de pequeña escala, van a conocer de primera mano lo que es el desarrollo del comercio, y en base a eso, y en base a lo que son las distintas concepciones filosóficas, van a desarrollar lo que es la escuela escocesa desde el punto de vista de la teoría de la moral, que va a influir en el desarrollo de la teoría económica, que va a tener su cumbre con Adam Smith a través de la riqueza de las naciones. Bueno, David Hume es el máximo. Lo que yo voy a tratar es la teoría de los sentimientos morales, y sobre todo la parte 3 del Tratado de la Naturaleza Humana, que hace mención de lo que es todo lo que es la teoría de la moral, ¿no es cierto? Va a haber 3 obras cumbres que va a tener este autor, que van a ser, primero, una investigación sobre el entendimiento humano, una investigación sobre la teoría de los sentimientos morales, y el Tratado de la Naturaleza Humana, que es la obra más conocida, que la va a lanzar en 1739. En el tomo 3 de este libro habla de lo que él llama los sentimientos morales. ¿Cómo define Hume a lo que es el sentimiento? ¿Qué es la moral para Hume? Es el sentimiento universal de los hombres de hacerse la vida agradable. Así va a definir Hume a la moral. Pero la moral tiene más bien que ver con lo que él llama el concepto de simpatía. Una persona, digamos, a lo que hace más bien a la simpatía de los hombres. Ahora bien, el término simpatía, del cual habla Hume, no es la misma simpatía que entendemos hoy, sino hace referencia más bien a una empatía. ¿Qué quiere decir esto? Hace referencia, por ejemplo, a una persona cuando le pasa algo bien, algo bueno, por ejemplo, ganó un concurso o ganó una lotería, esa persona se siente feliz. Y cuando la otra persona, el prójimo, digamos, tiene un accidente, nosotros, que observamos el hecho, nos sentimos, ¿no es cierto?, por lo que le pasó a la otra persona. Entonces, ese es el concepto de simpatía, que en realidad sería nuestro concepto de empatía. Entonces, él define a la moral como el sentimiento universal de los hombres de hacerse la vida agradable, ¿no es cierto? Y esto va a tener una consecuencia fundamental, porque él dice que el bienestar y la virtud se da cuando nosotros, digamos, cuando hay una secuencia de hechos entre los hombres, en el cual esta simpatía generalizada, esta simpatía individual, se lleva hacia un bienestar mayor de la sociedad. Esto va a tener una repercusión muy grande en Adam Smith, que era amigo de David Hume, lo cual básicamente que también desarrolla una teoría de la moral, pero va a tener una diferencia con Hume y Smith, que habla más bien Hume del desarrollo de una teoría emotivista de la moral, ¿sí? Acá Adam Smith va a diferir un poco de Hume, porque Adam Smith va a decir básicamente, importante acá no es, digamos, tener un sentimiento emotivo, que a veces se da. Smith lo que decía que para ver ese sentimiento emotivo, para comprender, lo que hay que hacer es en realidad ponerse en los zapatos de la otra persona. Eso es lo que decía como tema fundamental, y difería de Hume, ¿no es cierto? Ahora bien, esto, para lo que es la idea, este desarrollo de la moral, que es el que yo elegí, es fundamental porque va a afectar de manera positiva a lo que es el libro de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, y esto va a ser precursor de lo que es la idea de mano invisible, que finalmente se va a dar en La riqueza de las naciones, que es la obra cumbre de Adam Smith, y algunos autores hablan también de la escuela de la Ilustración escocesa, ¿no es cierto? Por eso es un hecho trascendental esta idea de la moral, que va a causar mucha repercusión en la Inglaterra de la época, ¿no es cierto? Y va a sentar las bases de lo que se podría conocer después como liberalismo, ¿no es cierto? Junto con la escuela de la Ilustración escocesa y también de la
escuela francesa que van a ser hasta más o menos lo que sería la Revolución Francesa, las principales exponentes, ¿no es cierto?, de las ideas liberales. Ahora bien, hay un aspecto fundamental de lo que es de la moral. El conocimiento moral no es una cuestión de hecho ni una relación tampoco de ideas, ¿no es cierto?, sino que no se trata de algo que es o verdadero o falso, es decir, yo observo un hecho, lo miro y digo, bueno, esto es verdadero o esto es falso, porque en realidad esto corresponde más bien a los sentimientos, a las emociones, no corresponde tanto a la razón. Por eso es que este autor se separa y hace una crítica a los racionalistas, ¿no es cierto?, que básicamente esto no deriva de la razón, ni tampoco son impresiones, sino que son el resultado de las emociones, ¿sí? También dentro de lo que es esta parte de las emociones, también dice que lo que uno llama bueno y malo, ¿no es cierto?, puede proceder de los sentimientos, ¿no es cierto?, no procede de la razón. Cuando encontramos aprobación o rechazo, también surge lo mismo, ¿no es cierto? Lo que acá importa es cuando nosotros damos aprobación, que eso es lo que importa, cuando nosotros encontramos en el hecho una utilidad o un placer, ¿sí?, que esto es diferente. Y acá viene de la mano lo que el autor habla de lo que son en los hechos, en las acciones, en los actos humanos, lo que son las virtudes, ¿no es cierto?, los actos virtuosos y los actos viciosos. Y acá viene, con esto que voy a mencionar, tal vez el hecho de Hume que va a causar más repercusión junto con, o sea, lo que va a ser más, a lo mejor, criticado o que más ha llamado la atención en la Inglaterra del siglo XVIII, junto con su libro, que es La historia de Inglaterra, cuando habla y define esta cuestión de cuándo son, de qué son y de qué son los actos viciosos. Él dice, por ejemplo, que todo acto es virtuoso, o todo hecho es virtuoso, cuando encuentra una aprobación en las personas, porque este es de carácter empático, porque es algo que realmente sirve a las personas, al conjunto de las personas, ¿no es cierto? Y un acto es vicioso cuando ocurre todo lo contrario. Y acá es cuando Hume pone como ejemplo, ¿no es cierto?, cuando, por ejemplo, dice que un acto virtuoso es cuando una persona ayuda a un accidentado, cuando hacen obras de caridad. Esos son verdaderos actos virtuosos. Sin embargo, un acto no es virtuoso cuando, por ejemplo, una persona que hace el celibato o la autoflagelación, eso él no lo halla como virtuoso. Dice que no tiene sentido ni ayuda a los demás cuando una persona se golpea a sí misma o cuando hace ayunas. Lo cual, esta idea, que va a calar muy hondo en la filosofía de la época y en los pensadores posteriores, va a ser fundamental porque un alto grado de aceptación de los filósofos, pero sin embargo va a encontrar un gran rechazo de parte de la sociedad. Y este es básicamente uno de los motivos por el cual el autor fue bastante odiado, si se quiere, en la Inglaterra del siglo XVIII. Uno tiene que pensar que la Inglaterra del siglo XVIII, el mundo en general, era muy supersticioso, no estaba desarrollado todavía la ciencia, lo que era la iluminación todavía estaba en pañales, y esta idea realmente causó un efecto muy profundo en la sociedad. Y este es uno de los principales hechos que más destacan de la filosofía de David Hume. Todo esto que estoy mencionando es importante porque responde a la idea de un orden espontáneo. Y esta idea es fundamental para lo que es la historia, para el liberalismo en sí. Porque esta idea de orden espontáneo, que se va a valer Friedrich Hayek 170 años después, es lo que moldea la tesis del liberalismo, ¿sí?, de que todas las cosas surgen de manera espontánea, de una manera individual, y que de manera individual hace al conjunto. Esa es la idea central básica explicada para que se entienda. Y esto es fundamental, que lo va a desarrollar Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales. Es fundamental porque esto es lo que hace al orden espontáneo, ¿no es cierto? ¿Qué es el orden espontáneo? Es
básicamente la idea final del liberalismo, porque esto es lo que, este orden espontáneo que explica David Hume en la teoría de los sentimientos morales y en la cual se basa una de sus tesis fundamentales, es lo que va a dar, va a sentar las bases para la teoría de la mano invisible que su amigo Adam Smith va a tomar, pero en realidad va a influir mucho en el libro de Adam Smith, que es la teoría de los sentimientos morales, que eso va a influir después en la obra cumbre, que es La riqueza de las naciones. 170 años después, se va a valer de este concepto para explicar lo que es el orden, lo que es el orden espontáneo, ¿no es cierto? Y va a tener fundamentalmente una profundidad muy, muy importante, no solamente en las ideas liberales, sino en la filosofía a nivel mundial, ¿sí? Por eso es que este autor es tan importante para lo que es la idea del liberalismo en su conjunto, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es básicamente mi exposición. Bueno, Pablo, gracias por la exposición. Continuamos con Maxi. Por favor. Después para el final podemos hacer las preguntas. Bueno, yo voy a hablar sobre Hume y su libro Investigación sobre el entendimiento humano. Bueno, Investigación sobre el entendimiento humano es un libro anterior a su otro libro que explaya más sobre la moral. Hume es un... Sí, hace frío. Es un empirista, el desarrollo del empirismo y, bueno, lo desarrolla como la contra del racionalismo de Descartes. O sea, es la continuidad de la filosofía moderna. ¿En qué se basa? Voy a decir mostrar una cita de Hume, para que introduce algunos términos avanzados, pero los voy a ir explicando después, para dar una introducción a su crítica al racionalismo y su propia idea. Preguntaría gustoso a los filósofos que fundan muchos de sus razonamientos sobre la distinción de la sustancia y accidente, e imaginan que tenemos ideas claras de ello, si la idea de sustancia se deriva de las impresiones de sensación o reflexión, si no es procurada por nuestros sentidos. Pregunto, ¿por cuál de ellos y de qué manera? Si es percibida por la vista, debe ser un color. Si es percibida por el oído, un sonido. Si es por el paladar, un sabor. Y así sucesivamente sucederá con los otros sentidos. Creo, sin embargo, que nadie afirmará que la sustancia es un color, un sonido o un sabor. La idea de sustancia debe, por consecuencia, derivarse de una impresión de reflexión. Esto es algo que después lo voy a explayar. La impresión de reflexión, si realmente existe, pero nuestras impresiones de reflexión se reducen a nuestras pasiones y emociones, ninguna de las cuales es posible que represente una sustancia. No tenemos, por consiguiente, una idea sustancia distinta de una colección de cualidades particulares, y no nos referimos a otra cosa cuando hablamos o razonamos acerca de ella. ¿Qué está diciendo acá? Acá está echando por la borda básicamente todo lo que es la sustancia de Descartes, las tres sustancias de Descartes, que vendrían a ser el yo, Dios y el mundo. Es decir, yo no puedo tener una certeza, no puedo decir es verdadero que existo, no puedo decir que es verdadero que existe Dios, y no puedo decir que es verdadero todo aquello que yo no puedo ver. ¿Por qué? Porque el conocimiento, y acá entro de lleno en todo lo que es la teoría del conocimiento de Hume, el conocimiento se obtiene de la experiencia. Y la experiencia, tengo un cuadrito por acá, la experiencia se basan en las percepciones. Esto se divide en dos clases, según su fuerza y según su composición. Según su fuerza, vienen las impresiones, que serían impresiones de sensación, como vendrían a ser, bueno,
todo lo que percibo por mis sentidos, lo que me lleva por los sentidos, y de reflexión, que se relaciona con las ideas. Teniendo en cuenta las impresiones, hago una reflexión acerca de estas, que se van a basar más en la memoria y en la imaginación. Estas obedecen a un principio de copia. El principio de copia es eso, o sea, la idea se copia de la impresión, por así decirlo. Y según su composición, las impresiones son simples, las impresiones son absolutas. Por ejemplo, yo tengo mi teclado acá adelante, es negro, pero las ideas son complejas. No son absolutas, sino que son divisibles. Mi teclado es negro, pero, bueno, tiene otras cualidades, tiene luces, eh, etcétera, etcétera. Además, las ideas no van tanto acerca de lo que yo estoy persiguiendo, sino acerca de lo que es la sustancia. Eso que yo no puedo percibir, sino que es por mis sentidos. Y por eso tengo que desconfiar tanto de esto. Por eso Hume desconfía del racionalismo, porque yo no tengo una certeza al 100% de lo que es la sustancia de las cosas. Yo no tengo una certeza al 100% de lo que es mi sustancia o de lo que es la sustancia de Dios. Yo no puedo decir Dios existe porque no obedece a este principio de la copia. O sea, yo no tuve una impresión de Dios, no lo pude sentir. Solo puedo hacerme una idea de una reflexión acerca de algo imaginario, y de esto hay que desconfiar mucho. Bueno, eh, prosigo. Eh, voy a eh, contar otra cita, leer otra cita, mejor dicho, de Hume de la investigación sobre el entendimiento humano, así se explica un poco mejor lo que dije hasta ahora. He aquí, pues, que podemos dividir todas las percepciones de la mente en dos clases o especies, que se distinguen por sus distintos grados de fuerza o vivacidad. Las menos fuertes e intensas comúnmente son llamados pensamientos e ideas. La otra especie carece un nombre en nuestro idioma, como la mayoría de los demás. Según creo, porque solamente con fines filosóficos era necesario encuadrarlos bajo un término o denominación general. Concedamos, pues, a nosotros mismos un poco de libertad y llamémoslas impresiones, empleando ese término a una acepción un poco distinta de lo usual. Con el término impresión, pues, quiero denotar nuestras percepciones más intensas, cuando oímos, cuando vemos, cuando sentimos, o amamos, o odiamos, deseamos o queremos. Bueno, ahora ya habiendo explicado los dos tipos de cómo se obtiene conocimiento, vamos con los tipos de conocimiento, que son dos también. Se divide en cuestiones de hecho y se divide en relaciones de ideas. Las relaciones de ideas están ligadas a todo lo que son ciencias duras, como por ejemplo la álgebra, bueno, todo lo que tenga relación, lo que se puede establecer una relación que sea intuitiva o que sea demostrablemente cierta, pertenece a este tipo. Y la otra van con cuestiones de hecho que son las ciencias naturales, que son afirmaciones que se basan en la probabilidad y no en una verdad al 100%. Es decir, él pone muchos ejemplos básicos, fáciles de entender, como por ejemplo el del sol. Yo puedo afirmar que, por ejemplo, mañana el sol no va a salir, y es totalmente aceptable. ¿Por qué? Porque vos no tenés una forma de comprobar de que el sol no va a salir mañana, sino que vos tuviste ese conocimiento mediante la costumbre. Vos por costumbre tenés el conocimiento de que el sol sale todas las mañanas, y el sol se esconde todas las noches, ¿entiendes? El sol sale por un lado, se esconde por el otro, y
Y, uy, para. Y eso es el conocimiento que lo tenemos gracias a la costumbre, no gracias a otro, a una realidad que nosotros podemos distinguirla y decir esto es así. También pone el ejemplo de la bola de billar. Yo no puedo decir que si la bola blanca golpea la bola negra de determinada manera, la bola negra va a dirigirse a cierto lado, a cierta esquina, sino que yo solo estoy viendo una consecuencia, o sea, una causalidad y su consecuencia, pero no estoy viendo la sustancia. O sea, yo no puedo asegurar 100% de que si yo golpeo la bola negra en el medio, la bola negra va a ir derecho, sino que puedo decir, la bola negra a lo mejor no se mueve y es totalmente eh, válido. Por otra parte, y ya como para ir terminando, porque, bueno, medio quise explicar su teoría del conocimiento, eh, él estos ejemplos se los puede llevar un poco más profundos, por así decirlo, y se podría llegar un cierto utilitarismo, por así decirlo. Esto ya es una cuestión moral. Sin embargo, no, 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 no es así porque, bueno, como explicó Pablo, la moral de Hume era sentimentalista, no, no, no como lo es en el utilitarismo. Bueno, los juicios morales están basados en intereses propios, se niega la razón práctica, son anotaciones que hice acá, y bueno, eso básicamente. Buenísimo, Maxi. Ahora pasamos ya con Edgardo y luego vamos con las preguntas. Dale, Francisco, gracias. Dale. Bueno, gracias a todos los que están presentes en este pequeño conversatorio virtual. Y hablar de Hume, la verdad que es muy interesante, sobre todo por los aportes extraordinarios que ha hecho a la teoría del Estado. Él, en primer lugar, critica profundamente lo que es la teoría contractualista y naturalista, se desprende de la corriente aristotélica, organicista y moralizante, y como dijeron los chicos anteriormente, él basa su estudio en cuanto al origen, legitimidad del Estado, en lo que es el empirismo. ¿Qué quiere decir el empirismo? El empirismo quiere decir un método un método inductivo basado en el estudio de las experiencias. Y en ese sentido, Hume nota que los hombres por naturaleza tienen inclinaciones, pasiones, emociones que muchas veces no responden a la comunidad, no responden al entorno. Y quiero ser muy cuidadoso con hablar de sociedad porque acá hay unas cuestiones que se desatan entre sus contemporáneos como Locke y como Hobbes, ¿sí? En primer lugar, Hume dice que usando una teoría utilitaria, el hombre es como es y no como debe ser. Y ahí comienza el gran desarrollo de su teoría de cómo encauzar una sociedad, una organización en donde pueda haber algún tipo de organicidad.
Y él básicamente dice que, en primer lugar, la sociedad basada en el interés común es una creación artificial, es una convención hecha por todos los ciudadanos que coinciden que ese interés común los beneficia. A comparación de lo que Hobbes sostenía, Hobbes decía que existía un estado de naturaleza en donde no existía seguridad, no existía propiedad privada, y que para asegurar la subsistencia de las personas deberían cada uno o cada persona otorgar el poder a un soberano. Un poder sin límites. En el caso de Hobbes, Locke sostenía que se debería delegar un poder a un representante, pero con reservas en caso de que este representante desobedezca los intereses de la población. En cambio, Hume dice que nunca utilizó la palabra o el concepto de estado de naturaleza, y sí dijo que existió un estado organizativo rústico. ¿Sí? Ahora, él dice que el ser humano nace en el seno de una familia y que es un ser social por necesidad, por inclinación natural y por hábito. Esto hace y lo considera de manera benevolente al ser humano en sus diferentes trabajos, como el Tratado de la Naturaleza Humana, de las pasiones, y ahí comienza a diseñar un modelo organizativo y dice que quién mejor quien pueda establecer el interés individual, o sea, un interés colectivo que beneficia al interés individual, que unos pocos. Y ahí surge la figura del magistrado, surge la figura del gobernador, surge la figura de los representantes, que consideran que ellos sí encuentran de algún modo definidos ya sus intereses, que es justamente hacer cumplir la ley. Bueno, básicamente discrepa con Locke, porque Locke establece una teoría contractualista. Estoy hablando de los pensadores escoceses, y también con el partido Tory. ¿Por qué? Porque el partido Tory en ese momento se basaba su plataforma en la obediencia divina. Y a él escribió casi literal lo que estoy diciendo, que el nombre del rey merece poco respeto y que hablar que el rey responde a un dios es objeto de risa. Luego, también no hay que olvidar que la sociedad para Hume debe seguir ciertas reglas. Son 3 reglas fundamentales, y esto ha sido continuado y ha llegado incluso a la Argentina, con nuestro gran pensador Alberti, pasando por los padres fundadores de Estados Unidos. 3 reglas básicas, que era la estabilidad de las posesiones, la transmisión de la posesión por convención y las promesas, el cumplimiento de las promesas. Estos son, digamos, los ejes centrales para una convivencia pacífica y para que todos los intereses de los individuos puedan ser satisfechos. Y acá es bueno recordar y decir o señalar por qué el sistema de gobierno que establece, o de Estado, que diseña, que piensa Hume, es interesante porque toma nota o fundamental importancia el individuo. Que él cree que el individuo necesita
es sociable y necesita vivir en sociedad, y por lo tanto realiza una convención para estar bien, pero que esta convención no puede llevarse a cabo sin la obediencia. ¿Y qué es la obediencia? La obediencia es que el individuo sigue los lineamientos o los criterios de justicia del Estado, siempre y cuando el Estado genere un beneficio para ese individuo o para cada individuo. En caso de que el Estado deje de beneficiar a los intereses del individuo, ahí surge la posibilidad de desobedecer. La verdad que uno, si no lee detenidamente lo que es Locke y lo que es Hume, puede entrar en complicaciones porque todos pensábamos que eran como Smith, como Locke y como Hume, los grandes pensadores escoceses que han influido en la corriente angloamericana, que ha llegado hasta nuestro país a través de Alberdi y también Sarmiento. Ahora, y esto es lo que hay que resaltar, la sociedad, dice Hume, es quien impone al Estado la idea de justicia, y no el Estado quien impone a la sociedad dicha idea. Esto es fundamental, esto es respetar al individuo, esto es desechar todo tipo de idea de bien común, como otros pensadores de esa época, y ahora yo sé que está presente el doctor Kuhlman, Hugo, quizá ahora ahonde un poco con respecto a lo que era el pensamiento kantiano, se diferencia de los pensadores, sobre todo alemanes, que creían en un bien común. Incluso Rousseau, en Francia, sostenía el jacobinismo, es decir, que todos los individuos debían seguir ese lineamiento del bien común, y si un individuo optaba a ese bien común, era, digamos, era prescindible, se lo enviaba a la guillotina. Por eso creo que la filosofía del empirismo que encara Hume es la más noble, la menos nociva para el individuo, y obviamente que respetan los derechos más básicos, que es la vida y los intereses del propio individuo. También Hume analiza lo que es y tiene un gran conflicto respecto a qué monarquía él adhería. Y en definitiva, él dice que hace una serie de consideraciones. Por ejemplo, sostiene que, de acuerdo a la Constitución, si bien no hay una Constitución escrita en Inglaterra, sí notaba que el poder de la Cámara de los Comunes era absoluto, puesto que incluso la Cámara de los Comunes era quien financiaba a la corona, y la corona también financiaba a la Cámara de los Lores. Él veía esta desproporcionalidad de poder, pero a su vez analizaba que la corona tenía mucha posibilidad de influir tanto en los cargos públicos como en el propio Parlamento, y esto hacía que el sistema monárquico pueda tornarse o pueda adquirir un equilibrio. Si bien para Hume la idea o la monarquía ideal era la monarquía mixta, entre una monarquía constitucional y una república. Pero decía que si nos íbamos a una república, estaría dominada por la Cámara de Representantes. Y si nos íbamos a una monarquía absoluta o una monarquía constitucional, estaríamos dominada por el rey y por todo su antecedente histórico y todo el antecedente, digamos,
ominoso que ha tenido, la mala experiencia que ha tenido España con sus monarcas. Perdón, estoy diciendo, Inglaterra con sus monarcas. Recordemos que Hume hace esta observación luego de la Revolución Gloriosa, se conoce como la Revolución Gloriosa porque ha sido una revolución incruenta de 1688, en donde Inglaterra sale a la vida política en libertad, tal es así que todos los pueblos de Europa en ese entonces decían cómo hizo Inglaterra para que este país goce de libertad, incluso Hume habla de la libertad de prensa, de que el mandato del monarca no es absoluto, y esto es lo que un poco diseñó Hume para justificar un gobierno que, si bien ya estaba vigente, porque esto escribe, todo este pensamiento escribe muy posterior a lo que fue la Revolución Gloriosa de 1688. De todos modos, lo podemos ir conversando enseguida sobre algunas cuestiones que vayan surgiendo. Yo no sé si está acá también el doctor Salvador, me parece que va a ser un gran aporte a todo esto. Y bueno, comencemos a conversar sobre esto. Gracias, Edgardo, por tu disertación. Así que ahora, bueno, le decimos a los que están conectados, si quieren hacer alguna pregunta, pueden abrir el micrófono. Acá tenemos la primera de Hugo Kuhlman, así que adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Quería hacer una pregunta para cada uno. Estoy ambicioso esta tarde. La primera, para Pablo, él habló de la moralidad e hizo hincapié en una génesis individual. Sin embargo, dado de que la corrección e incorrección de las acciones morales dependen de la reacción de los terceros, el principio de aprobación o desaprobación, en realidad no es individual, es colectiva. O sea, uno hace algo, pero ese algo no está bien en la medida en que los terceros no reaccionen favorablemente. Es decir, la moral no es algo que se le ocurre individualmente a las personas, sino que es una especie de interacción colectiva. De esa forma se van generando las reglas morales. El individuo no genera la moral, sino que la comunidad en interacción la va formando. Si es correcta mi interpretación y si no, que me diga cómo sería. Para Maximiliano trató, para mi modo de ver, el tema más importante de Hume, que es la teoría del conocimiento. Lo hizo al pasar, mencionó el tema de la causalidad. La crítica que hace Hume a la teoría de la causalidad es fundamental, digamos. Eso es lo que abre el abismo en la teoría del conocimiento occidental. Lo que Hume señala es de que la teoría de la causalidad no existe. La causa de las cosas, como creía Aristóteles decía de que el conocimiento se basa en conocer las causas de las cosas. No conoce los efectos, determina las causas y de esa manera genera la ciencia y el conocimiento. Hume dice eso no existe. Lo único que nosotros vemos son sucesos. Una pelota que le pega a la otra y la otra sale para adelante. La causa la generamos nosotros, solo advertimos continuidades. Esta idea de Hume y las continuidades a su vez se reflejan en costumbres, hábitos, y uno tiende a creer, como decía él, de que el sol va a salir mañana. Ahora, ¿por qué sale el sol? La causa fundamental no se puede determinar de manera cierta porque eso no lo percibimos. La teoría científica de cada momento imagina una causa, la postula, vendrá otra que la rebata y así al infinito. Esta idea de Hume es la que lo trae a Kant, lo saca, como decía Kant, de su sueño dogmático, porque Kant se enfrenta con dos problemas terribles.
porque Hume destroza la posibilidad de ciencia. Si la causa depende de los hábitos, hay lugares donde puede no haber hábitos, entonces no hay posibilidad de ciencia. Segundo problema que se le plantea a Kant. Si la causa depende de hábitos, en los casos que exista, los hábitos no son iguales en todos lados. Entonces uno puede creer que, por ejemplo, el sol sale porque el gallo canta. Y cada uno puede tener su hábito diferente. Esto sería la anarquía intelectual, y eso es lo que enfrenta Kant. Ahora, el problema fundamental para nosotros los liberales no es tanto Kant, sino Rand, Ayn Rand, que Ayn Rand conserva la teoría del conocimiento aristotélica y Hume le tira, lo hunde. Entonces, si Hume tiene razón, Rand está absolutamente equivocada. Me gustaría ver si puede decirme algo respecto a la teoría de la causalidad y Hume y su influencia en los pensamientos randianos, si puede. Y Eduardo finalmente mencionó el tema de la teoría política de Hume. Es cierto que Hume se agarra con el contractualismo. Entonces, el orden político tampoco es voluntario e individual. Aparentemente sería una necesidad imperiosa de la naturaleza humana, porque de lo contrario, al margen de que uno tenga el derecho de rebelarse y decir que hay un tirano e irse a otro lado, no podría vivir si fuera de una organización política. Entonces, la teoría liberal, en el sentido de que uno, como la teoría más básica, que es la de Locke, que uno está en algún lugar, viene, celebra un contrato y da origen al Estado, cediendo derechos y haciendo intercambios, Hume la ve imposible. En realidad uno nace dentro de una organización política y con el tiempo va formando organizaciones relativamente libres, digamos. Pero es una cuestión de convivencia más que de decisiones voluntarias. Esas serían las tres preguntas y observaciones que me gustaría ver si se puede contestar. Muchísimas gracias, muy interesante la conversación. Bueno, de acuerdo al orden de preguntas, Pablo, ¿querés arrancar vos? O bueno, si alguien quiere Hola, arrancar ¿me mientras. escuchás? Sí, ahí está. Hola. Ahí se escucha. Sí, respondiendo a Hugo, la apreciación que él tiene es correcta. Efectivamente es así. De hecho, a ver, yo lo he mencionado en un par de veces, a lo mejor no fui un poco claro. Pero básicamente él llega a conclusiones generales, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de estas empatías individuales, ¿no es cierto? De hecho, esa es una de las metodologías que él, de lo que después se comenta, que habla básicamente de este tipo de razonamiento empírico, partir de observaciones, de hechos particulares, para llegar a conclusiones generales. Y también esto es lo que hace un poco a lo que tiene que ver con el orden espontáneo. Estoy hablando únicamente de la parte metodológica, ¿no es cierto? De la parte de ideas, es básicamente eso lo que tiene que ver más bien con la idea de simpatía, ¿no es cierto? Simpatía individual, para lograr, llegar, digamos, a una especie de comportamientos colectivos. Así que es correcta la apreciación que tiene Hugo. Bien. Maxi. Gracias, Pablo. ¿Se me escucha? Sí, ahí está. Creo, no sé si escuché bien la pregunta, pero no estaba. La pregunta era sobre la distinción entre Rand y Hume. Si Bueno, entendí eso fue bien. más sobre el final. Sí, es que llegué al final yo. ¿Dónde está? Para que repita la última. Hugo, ¿podrías reformular la pregunta, por favor? O sea, lo que yo escuché fue sobre... Hola, ahí estoy. ¿Se me escucha? Sí, Bien, la pregunta era, en el tema de la teoría moral de Hume, sí.
vos habías mencionado de que tenía una importancia grande, digamos, la acción individual en la génesis de las reglas morales. El problema es que al mismo tiempo está señalando de que el criterio de corrección o incorrección de las reglas morales, no de bien o está mal, sino corrección e incorrección, si es admitida o no admitida, es la empatía, en el sentido de que depende de la reacción de los terceros. O sea, uno hace una cosa y si los otros reaccionan bien, el acto es bueno, si reaccionan mal, el acto es malo. ¿Correcto? Uno No. hace algo, Sí, uno hace sí, algo, y los otros reaccionan en función de lo que uno hace. sí, Si los otros reaccionan favorablemente a un acto personal, el acto es moralmente correcto. Y si reaccionan desaprobándolo, es un acto moralmente incorrecto. sí. Eso yo interpreté. ¿Es correcta mi interpretación? No. ¿No? Ah, bueno, No. perfecto. Te explico, te escucho entonces. ¿Cómo se establecería lo que sería moralmente correcto o incorrecto? La, la, la moral de Hume va por un lado de, de- de sentimiento propio, o sea, la búsqueda de la felicidad propia. Así que eh, yo Bueno, en realidad me fijé más en lo que es la teoría del conocimiento, no tanto en la moral, sino que llegué a la moral a lo último, entonces tiré algo sobre el utilitarismo y eso que se basa, por así decirlo. vos hablaste del conocimiento. Sí, Ah, no, entonces la persona, Pablo, Maximiliano, Pablo es hablé el de que habló del conocimiento. tema de la moral, claro. No, yo te planteé el tema de la teoría de la causalidad. Vos hablaste de la Claro, de la causalidad ciencia. y sí, el sol y demás. Sí, sí, sí. Lo que yo estaba señalando es que Hume destroza la teoría Claro, de la causalidad claro. aristotélica. Por eso comparaste con Rand. Claro, Rand Claro. usa la teoría de la causalidad Sí, sí, sí. aristotélica. Sí, Entonces, si Hume tiene razón, Rand está totalmente equivocada. claro. Esa Sí. era mi interpretación, porque, digamos, llevar a Hume hacia atrás Que es... para mí Rand no tiene razón. Así que yo no soy randiano. No, lo que pasa es que yo tuve una discusión, ¿no?, hace un tiempito con gente en Facebook que le estaba pegando a Kant de manera alevosa, y yo le hacía ver de que para pelearse con Kant hay que entenderlo a Hume, porque Kant se hace cargo de la crítica de Hume. Claro, Entonces, el pobre Kant trata de resucitar la ciencia a lo que llevó Hume, porque Hume lleva a que todo sea una costumbre. claro, claro, claro. Esa era mi duda. No, lo de la moral era de Pablo, el chico que habló Ah, anterior. está, Gracias, está. muy amable. Bueno, Hugo, hola, hola, ¿me escuchan? Hola Eduardo, sí te escucho. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, Bueno, ¿y vos? mira, yo creo que todos los pensadores han ido, sus ideas han ido perfeccionándose a través del tiempo. Acá cabe contextualizarlo el momento en que Hume pensó sobre el origen del gobierno, que fue viendo el constitucionalismo inglés post-Revolución Gloriosa. Fíjate que él habla así justamente de la naturaleza social del hombre. Por naturaleza, dice, se considera un hombre social, pero también lleno de intereses. El tema está que si no hay una compatibilidad de esos intereses, eh, naturalmente que cualquier sociedad podría sucumbir. Ahora él dice, ¿y por qué? ¿Por qué él, digamos, ataca a los pactos que otros pensadores dicen que sobre el cual se erige el Estado? Porque él dice que la evidencia empírica demuestra que todos los gobiernos basados en pactos, en realidad no han sido basados en pactos, sino a través
de conquistas y usurpaciones. Entonces, por eso es que él utiliza el pacto que habla Locke y dice que no es el pacto el que legitima al Estado, sino en la utilidad que el propio Estado satisface los intereses de sus súbditos. O sea, él dice, mientras el Estado satisface los intereses de sus súbditos, en el sentido de que le permite comerciar, de que le permite de que no le apliquen excesos, impuestos excesivos, como sucedía en la vecina República Francesa, estaba legitimado ese gobierno o ese Estado, y también estaba vigente el principio de obediencia. En la medida en que el Estado se apartaba de esos intereses que beneficiaban a sus súbditos, estos súbditos no tenían por qué digamos, tener el deber de obediencia a ese Estado. Digamos, no sé si estoy yendo un poco a la pregunta o respondiendo a la pregunta que estaba hablando. Por eso es que parece en ese contexto un pensamiento revolucionario y se desprende. Vos hablabas, el otro día hablabas conmigo sobre la existencia de Kant, pero yo llevé más hacia la inclinación hacia lo que es el pensamiento de la organización del Estado, de la fundamentación del Estado de Hume, en donde él se aparta todo pensamiento aristotélico, organicista, racional de pensadores como Kant y como otros tantos, y utiliza el utilitarismo. El utilitarismo es un elemento fundamental en el pensamiento de Hume, porque eso hace que justifique la teoría del Estado. Sí. El Estado sería, digamos, correcto siempre y cuando fuese útil a los intereses de los ciudadanos. Claro, claro. Pero la cuestión previa es, sí, el hombre no puede vivir fuera de una organización política. O sea, el contractualismo presupone un estado de naturaleza previo al contrato. claro. Hume descarta el estado de naturaleza. O sea, ese estado idílico de un hombre solito en el monte, eso es absurdo, no existe. Nosotros nacemos dentro de una organización política. Claro, de un hombre solito en el hombre o de varios hombres en el monte, ¿sí? Sí. En donde para Hume y para Hobbes sucedían las mayores atrocidades porque no había alguien que imparta justicia. En cambio, Hobbes dice que no es tal así. Sí había un principio de organización, pero más rústica. Por eso es que nace, digamos, una de las primeras instituciones que precede a la organización del Estado es la propiedad, porque la estabilidad en la posesión hizo que los habitantes en una, esta también es palabra del propio Hume, de una A-sociedad, se basaba justamente en la estabilidad de las posesiones y en el respeto. Pero también tenía, y tal vez así que lo ha escrito largamente, lo que era las ambiciones, las pasiones humanas, la naturaleza humana, a ir más allá y a largarse, digamos, a lo que son las pasiones humanas y a atreverse a tener algo que no le corresponde. Tal vez así que da el ejemplo del indio que arrebata una choza o un arco de una flecha. Pero dice que para evitar esta circunstancia, da la posibilidad de la reflexión. Por eso él ve intereses inmediatos. Cuando uno lee la obra de Hume, que no es fácil la lectura, no. Parece simple, pero no es así. Pero ve que habla de intereses inmediatos y habla de intereses inmediatos. Y los intereses inmediatos, lo veo yo, por lo menos lo interpreto como
la posibilidad que tiene el sujeto en pensar en las consecuencias de sus actos, y cuando piensa en las consecuencias de sus actos, hace que aplaque el fin inmediato, que es arrebatar algo de otro, por ejemplo. Entonces, yo pienso en que podría haber una sanción si es que arrebato la choza del indio vecino mío, y ahí van haciendo, y justamente también dijiste algo importante, que es el hábito, ¿no? El hábito va llevando a que, por eso es que justamente sabemos que en el Reino Unido, en Inglaterra, no existe una constitución escrita, y son justamente los hábitos, las buenas costumbres, y los distintos intentos constitucionales que se han dado desde el 1200 a la fecha, han generado ciertas costumbres de moralidad, ciertas costumbres de orden, de justicia, y eso es lo que hace que el pueblo respete. Por eso decía que ya en la época de Hume, Inglaterra era admirada por la paz y por la tranquilidad y por la libertad que gozaba. Aparte, hay una cosa que también quiero agregar y que he leído por ahí, el enfoque económico que tenía Hume en este tema diría globalización, porque la globalización no es nueva. Él decía que Gran Bretaña será rica en tanto y en cuanto los demás países también lo sean. O sea, él pensaba en un contexto pacífico de crecimiento mutuo con los países vecinos. Eso es un aporte importante. Y aparte también hay otra frase de Hume que no me puedo olvidar, que dice: para cambiar las conductas de los hombres hay que cambiar las circunstancias. Y un poco que en Inglaterra se mueven por las circunstancias, ¿no? O sea, las conductas de los hombres están más determinadas por las circunstancias que por las reglas positivas. Sí, porque, como vos mencionabas, el tema de la interacción y los intereses también estaban reforzados por las reacciones, como recién hablaban del tema de la moral. O sea, uno podía tener una percepción sobre los intereses mediatos e inmediatos, pero si la percepción era equivocada, o sea, si alguien tenía la estrafalaria idea de que su interés inmediato se satisfacía robando, la reacción externa, no necesariamente política ni estatal, hacía un balance, y esa negociación, digamos, entre víctimas y ladrones van generando las reglas por las cuales se van disuadiendo los ladrones. Sí, a mí más que la historia de Inglaterra, que la conozco pero no tanto, se le parece mucho a la historia del crecimiento de Roma, con las familias y sus propiedades que se respetaban entre sí, y a partir de ahí nacieron las instituciones políticas. Es muy interesante, Jim, sí, es cierto. Muchísimas gracias, Eduardo. Dejo que alguien más hable, no quiero monopolizarlo. Gracias, Hugo. Gracias. Un gran abrazo. Gracias, Hugo. Gracias, Eduardo. Acá habían dos comentarios, uno de Guillermo Alfonso, que dice: esta naturaleza del nombre fue perfeccionando y también debemos ubicarnos en el tiempo que escribieron, que no habrá sido nada fácil. Y otro que dice Pablo dos Santos: el debate sobre causalidad aristotélica entre Rand y Hume, desde mi punto de vista, va más hacia el principio de la razón, hacia el principio de razón suficiente, no son lo mismo. No sé si tienen alguna opinión al respecto de esto, y con esto vamos cerrando. Bueno, con lo que dijo la primer... Sí, bueno, con lo que dijo la primera, no me acuerdo el nombre, digamos, Hume es uno de los autores con mayor repercusión por sus dos obras que dio en el siglo XVIII, que es La historia de Inglaterra, que atacaba a una de las familias, que no me acuerdo, creo que eran los Plantagenet,
que le hacía un gran ataque y por supuesto estaban atacando a reyes que fueron considerados buenos en la historia de Inglaterra, por lo tanto la repercusión que tuvo fue muy grande, también al ser una persona muy escéptica, ¿sí? Prácticamente decía que no hay una única verdad, ¿no es cierto? Digamos, al hablar de la religión y contrastar, y al hablar de lo que son las buenas actitudes, mejor dicho, las actitudes virtuosas y las viciosas, al decir que ayudar a una persona es una virtud, tocar es una virtud, de modo tal que sea agradable al oído, es una virtud. En cambio, el celibato, la ayuna, como mencioné, que era muy común en la época, sobre todo en las concepciones cristianas católicas, ¿no es cierto? Digamos, eso no es nada virtuoso. Pueden verlo algunas personas virtuoso, pero eso para mí es un mal, es un vicio, porque no ayuda al hombre. Eso causó bastante horrorización. Hume es un hombre moderno. Estamos hablando en una época donde a lo mejor la gente común, por decirlo de alguna manera, la gente normal, no tenía el conocimiento que tiene hoy en día, y estas ideas que me odian por lo que digo, me odian por ser escocés, me odian también porque soy un hombre inteligente, algo así creo que lo dijo, no recuerdo bien la palabra que usó. Por lo tanto, él era muy consciente de la repercusión que tenía en sus ideas, ¿no es cierto? Perfecto, Pablo. Sí. Bueno, Francisco, no sé si capaz le leo una frase, dice, la criatura humana, a medida que progresa, se ve impelida a establecer la sociedad política a fin de administrar la justicia, sin la cual no puede haber paz, seguridad ni relaciones mutuas. Y seguramente que Hume, y con esto yo y terminamos este gran conversatorio, que Hume apela al hábito. El hábito es otro, y las costumbres son otros factores determinantes en la vida pública de Inglaterra, y ya en ese momento ha sido evaluada, y que hoy por hoy también siguen siendo factores fundamentales. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos por estar acá. Solamente quiero anunciar que el próximo evento que vamos a tener a través del mismo medio, por Zoom, va a ser el homenaje a Friedrich von Hayek. ¿Sí? Va a ser a las 18 horas, mismo horario que hoy. Y los disertantes van a ser Ricardo Caito Leconte, Iván Fonteina y Diego Rojas Llamosas. Así que de nuevo les agradezco por el tiempo, les agradezco a Edgardo, a Maxi y a Pablo por la disertación, y a todos los que están aquí presentes. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo fin de semana. Gracias. Hasta luego.